Ya estamos entonces para arrancar. Muy bienvenidos. Gracias a todos los que se han ya entrado y un poco respetando la puntualidad de todos ustedes. Desde ya agradecemos y pedimos disculpas también un poco estos 10 minutos de atraso. Este, Vamos a estar dando comienzo a este ciclo de charlas de Abiotech, este ciclo de webinars donde distintos profesionales del sector van a estar hablando de distintas problemáticas que tienen que ver con la producción porcina, todo lo que tiene que ver sobre producción, reproducción, sanidad. Arrancamos este ciclo de este 2026 en esta oportunidad con un amigo, Javier Sarradel, médico veterinario. Él es docente de la Cátedra de Patología en la Facultad de Ciencias Veterinarias de Casilda, perteneciente a la Universidad Nacional de Rosario, y también él es asesor privado y también freelance con algunas empresas. En esta oportunidad vamos a estar charlando y va a estar hablando sobre el abordaje preventivo para problemáticas digestivas, un tema que es realmente muy, pero muy importante y que tiene que ver con la producción y un poco todo lo que tiene que ver con sanidad intestinal y un poco lo que tiene que ver con la ganancia de peso. Sobre este tema vamos a estar charlando con Javier Serrarel, que ya le damos también la bienvenida. Agradecemos a los amigos de Abiotech por esta oportunidad y también por esta posibilidad de poder arrimar a los productores, profesionales y futuros profesionales el conocimiento de gente ya referente del sector. Javi, un gusto poder charlar contigo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo va, Ale? Gracias por la Bueno, convocatoria. Gracias a Javier, Biotech. ¿cómo estás? Un gusto, ¿todo bien? ¿Cómo les va? Muy bien, todo tranquilo acá. En en otra temporada, nueva En otra temporada. jornada. ¿no? Temporada Bueno, 2026. Queremos Exacto. a ver, la temática y la dinámica de este webinar vamos a hacer, en esta oportunidad, Javier va a estar explayándose, hablando sobre este tema. Cualquier pregunta que tengan, la van a volcar al chat y nosotros la vamos a ir leyendo y la vamos a ir compartiendo, ¿eh? Así que los que tengan alguna pregunta la pueden hacer y, y Javier la va a estar respondiendo. Mientras tanto, vamos a dar comienzo entonces con, con esta charla. bueno, Javi, bueno, la idea era un poco con Ale, hablábamos eh, que por ahí en vez de una charla estructurada, digamos, académica, que a veces puede ser medio poner distancia, como quien dice, más bien que fuera algo dialogado, digamos, y que por ahí, como decís vos, que por ahí eso sea un disparador, digamos, para un debate o para una charla, digamos. En lo que es salud intestinal, bueno, lo hablábamos el otro día con Ale, eh, bueno, tenemos una cuestión muy importante de climática, digamos, o de época de manejo del ambiente, particularmente en invierno, digamos. Y luego el otro gran eje por ahí son las condiciones del animal, digamos, al destete, particularmente la salud del animal al destete, o sea, qué tipo de animal recibimos en esa sala de destete y cómo lo recibimos, ¿no? Es muy importante, digamos, esas primeras 48 horas, digamos, del lechoncito al destete, como pilar fundamental, digamos, para muchos aspectos de su salud futura, digamos. En eso el ayuno prolongado, por ejemplo, del animal, eh, el no consumo de agua, entonces estimular, digamos, el consumo de agua y comida, digamos, en esas primeras 24, 48 horas es muy importante. Bueno, la calidad del alimento con el que lo recibimos al animal, y luego en esos procesos de transición, digamos, ya cuando empezamos a utilizar muchas veces alimentos elaborados en la granja, tener cuidado con lo que es la calidad de las materias primas que tenemos en uso. Eso sería medio que quizás los que podrían ser, digamos, las patas fundamentales, digamos,
para trabajar, digamos, ese lechón, digamos, que por ahí tiene cierta vulnerabilidad, digamos, en el destete particularmente, ¿no? Gaby, hablaste de ayuno prolongado. ¿De qué? ¿De qué estamos? Del lechón. Ujú, Eh, a ver, ¿cómo lo explicamos? Porque, digamos, el tema del lechón sabemos que las primeras 48 horas son fundamentales con el tema del calostrado. ujú. ¿En qué momento Esto sería? al nacer, tal vez, ojo, Claro. por ahí, sí. ¿Y en qué momento sería el ayuno? En el momento del destete, digamos, vos tenés Ajá, el lechón viene tomando leche materna, digamos, lo separamos de su madre y no todos los lechones saben comer, digamos. En esto depende mucho de la madurez del lechón eh, y asociada a si hemos hecho creep feeding en la maternidad y si hemos hecho y si estamos, no es lo mismo destetar lechones de 18 días para abajo, digamos, de edad, que destetar lechones de 23 días, por ejemplo, en donde claro. ya tenemos más esos 4 o 5 días en la maduración del lechón en cuanto a su capacidad como para ya a identificar y, comer, y lograr comer sólidos, eh, es totalmente distinta. Entonces, el estímulo, digamos, en ese primer día post-destete, el ambiente adecuado, el, 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 estimular el consumo de agua a través de poner un platito, de poner algunas sales hidratantes incluso, que aporten sal o que aporten también sales y energía, por ejemplo, en ese primer día post-destete, ayudan mucho porque el intestino en ese periodo de ayuno lo que hace es una atrofia de vellosidades. Y esa atrofia de vellosidades perjudica bastante lo que es la capacidad de absorción del intestino y deja más vulnerable al lechón a problemas de todo tipo, digamos, pero sobre todo infecciosos posteriores. Está probado, digamos, que hay una alta correlación con salud posterior en lechones que logran comer antes, en menor cantidad de horas posible en el post-destete. Bien, sabemos que hoy, También digamos, tiene que ver con el catabolismo que hace el animal, ¿no? O sea, ajá. catabolismo significa que consume muchas reservas energéticas y eso le perjudica también a su capacidad de respuesta inmune incluso. Entonces, digamos, evidentemente todo va en función al tipo de manejo y gestión que vayan teniendo en la maternidad, durante la lactancia del animal. Porque hoy sabemos que también ya prácticamente a los pocos días de nacidos se le empieza a dar una especie de preiniciador para que también el animal se vaya acostumbrando al sólido. Efectivamente. Bueno, yo te empecé hablando, digamos, un poco del destete y de la calidad del lechón al destete, ¿no? Claro. Y bueno, relacionado un poco con lo que vos dijiste de entrada, digamos, es decir, un pilar para la maternidad es el calostrado. Posteriormente, ese manejo correcto de la lactancia y posteriormente, y durante la lactancia y particularmente en el último tercio de esa lactancia, eh, el creep feeding es una herramienta muy importante. Hablamos de destetes y generalmente hacemos destetes a los 21 días, por ahí a los 25. Este, es lo mismo decir, bueno, 21 días digamos, destetamos los 21 días. ¿Eso quiere decir que tuvo lactancia 21 días o tiene menos días de lactancia? Eh, no sé si te entendí bien, pero a veces pasa que bajo determinados manejos, particularmente con hembras hiperprolíficas, a veces estamos haciendo movimientos de lechones entre madres. Entonces, a veces la edad de destete puede ser la teórica, digamos, la de la madre, que a veces el sistema de gestión a veces nos toma a la edad de destete en función de la madre, dependiendo de cómo tenemos de prolijo los registros, digamos, en la maternidad, puede ser engañosa la edad. Ujú. Podemos tener una edad de destete de la madre de 21, 22, 23 días, pero que haya lechones en la camada que tengan menos edad. Sí, eso Ajá. es.
por eso es bueno ser prolijos, digamos, a la hora de registrar e identificar los movimientos en la maternidad. Ujú. Sí. Y pero parámetro de destete, entonces, ¿qué se toma? Cuando digo destete 21 días, ¿es Ujú. destete de madre o destete de lechón? Debería ser del lechón. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que vos por ejemplo, en uno de los software más utilizados, vos podés hacer el movimiento de lechón, la donación, sin registrar la hembra que recibe. Entonces, debería ser hembra de origen y hembra de destino en el registro. Porque si Ujú. no, cuando vos destetás a la hembra que recibió lechones, eh, teniendo ella ya 7 días de lactancia, suponete, eh, en la edad de destete va a ser de la madre. 7 no, Ok. pero lo mismo cuando reagrupás lechones a los 14, los lechones atrasados a los 14 días, a veces también te puede pasar el error al revés, digamos, que vos tengas lechones de mayor edad destetados junto con los de 21 días, que serían los atrasados. Y en eso me pasó que, bueno, investigando un poco en una granja otras cosas, no surgió esto, que vacunábamos contra circovirus y micoplasma a los 28 días, es decir, una semana post-destete. Teóricamente estábamos bien. Lo que sucede es que había lechones que se destetaban con 28 días a los 21. Entonces terminábamos vacunando un porcentaje bajo, pero porcentaje al fin, de lechones con 35 días de vida contra circovirus y micoplasma. Producto de un movimiento que en este caso estaba registrado, pero Ah, no lo habíamos tenido en cuenta, no lo habíamos mirado bien. ¿Y Entonces eso qué decíamos, bueno, impacta? vamos a vacunar los 28 días porque el lechón va a estar mejor, eh, y en realidad, bueno, teníamos ese riesgo. ¿Y eso qué impacta en la eficiencia de la En, vacuna? En qué te en este modifica? caso, para la vacuna del circovirus, aplicarla a los 35 días de vida es medio tarde. Ok, claro. Puede tener algún problema. Hasta 28 días estamos bien, pero después ya los anticuerpos calostrales contra circovirus ya habrán caído y podés empezar a tener los primeros momentos de replicación del virus. Y el tema es que no es que vos decís 35 días, todavía es raro la circovirosis, pero bueno, vos tenés que tener un desarrollo de la inmunidad contra circovirus posterior a la aplicación de la vacuna, que eso te puede perfecto. llevar 14 días más. Entonces ya tenés a un Ah, animal desprotegido, en realidad si lo vacunaste a los 35, hasta los 45, 49 días. Y ahí claro, sí ya puedes tener alguna clínica. claro. Sí. Bien. Habla, bueno, de animal al destete, qué tipo de lechón recibimos al destete. Ahora, ¿cuáles son? Hoy sabemos que las cerdas hiperprolíficas, el tiempo de parto se ha extendido, ¿no? Y logramos una gran diferencia entre lo que es la cabeza de parición y la cola de parición. Este, ¿Cuál sería, digamos, el manejo adecuado o ideal con aquellos con los que son cola de parición, que supuestamente serían los más débiles? Pues Corregime sí, si me serían equivoco. los que tienen menos días, digamos, de vida, porque son los Claro. últimos que nacieron de la semana. Ujú. Eh, es todo o sea, es todo un desafío el buen manejo de las granjas que tienen genética hiperprolífica, digamos, porque tenés en algunos casos más cantidad de lechones que disponibilidad de tetas. Y eso por ahí te lleva a hacer destetes hiperprecoces, a tener hasta en alguna granja he visto hasta 25% de nodrizas. Nodriza significa que a esa hembra yo le tuve que agregar lechones eh, y esos lechones inmunológicamente, digamos, reagrupados en una madre que ya tiene más días de lactancia que ellos de edad, digamos, hace que esos lechones sean un poco más vulnerables. Eh, por eso es que en promedio, en general, ese tipo de manejos derivan en un porcentaje algo más elevado de mortalidad en maternidad, en sitio 2, que diga. Ujú. Tiene su complejidad.
tratando de responderte la pregunta. Bien, ¿Qué podemos hacer? Bueno, correcto creep feeding, utilizar por ahí alimentos de calidad con mayor aporte de derivados lácteos, al menos inicialmente. Que las transiciones de los alimentos hacia los alimentos post-destete sean lo más amigables posible, digamos. bien. Para... Ahora, en las cerdas hiperprolíficas con camadas abundantes, y los últimos nacidos, que ya son los que más en competencia entran, los que ya no tienen más teta y seguramente también son los más pequeños en Ujú, cuanto al desarrollo en la gestación. Cómo se los maneja más allá volviendo al calostrado ya manual, asistirlo ujú. personalmente y demás, cómo se los maneja como un abordaje preventivo para evitar problemas digestivos en un futuro y lo que logren un adecuado desarrollo de la vellosidad intestinal? Eh, claro, el desafío es grande, porque vos tenés en ocasiones camadas de nacidos que pueden superar largamente los 20 lechones. Eh, y en este sentido, trabajamos muchas veces con la misma cantidad de calostro, digamos. Entonces, eh, y a la vez, el tiempo dedicado a ese calostrado tiene que ser el acorde al desafío, digamos. Que creo que un poco vos lo dijiste, digamos, el calostrado manual, el buen criterio de calostrado son fundamentales. Eh, la, el, y luego el manejo de ese lechón a posterior, eh, con, conociendo, por así decirlo, que tiene una cierta vulnerabilidad, digamos, no solamente trastornos digestivos, acá ya también entra la policerositis, entran otras enfermedades, digamos, que también te pueden afectar de forma bastante decisiva. Pero bueno, por ejemplo, el manejo de la hipotermia al nacer también te puede afectar ese largo de vellosidades. La irrigación, digamos, hacia el extremo de las vellosidades eh, puede estar afectada por la hipotermia. Entonces, y la absorción del calostro. Es por eso que justamente en el manejo del calostrado, manejo de la temperatura del lechón al nacer, son también de impacto decisivo, digamos, en la mortalidad posterior. Ujú. Sí. Bien. ¿Cómo Y ese, hacerlo? Hay toda una manualidad, digamos, que tenemos que aplicar para eso, desde temperatura adecuada y, bueno, secar al lechón, el uso de talcos para ayudar a un correcto secado y a tratar de perder la menor cantidad de temperatura posible. ¿Y Ujú. cómo digamos, la clínica? Ponerle que no haya una infección dando vuelta, digamos, no haya nada de eso. ¿Cómo te das cuenta de la clínica de un animal que se te murió por hipotermia, por ejemplo? ¿O qué características ves vos en una necropsia que te dice, Mm. no, mira, la temperatura la tenés que subir porque digamos, murió de hipotermia? O sea, vos decís en maternidad, Sí, estaríamos hablando. sí. En maternidad, o sea, hipotermia en general forma parte de un complejo que va asociado muchas veces a inanición. Ah, O ok. sea, el animal hipotérmico se vuelve adinámico eh, y ese animal adinámico consume menos calostro y habitualmente vos en la necropsia muchas veces finalmente lo que terminás encontrando es un estómago vacío, como gran hallazgo, digamos. En la medida que el lechón logra consumir leche en volumen adecuado, calostro en volumen adecuado, no sé, porque calostro, recordemos que no es solamente inmunoglobulinas para la inmunidad del animal, tiene un elevadísimo nivel de grasa. Digamos, la leche de cerda tiene el doble, más del doble de grasa que la de vaca, digamos. ¿Por qué? Porque eso es el aporte de energía, digamos, es el enchufe para la calefacción, digamos, del lechón.
En la medida que absorbe grasa, digamos, del calostro y de la leche posteriormente, el lechón logra generar la temperatura para mantener su temperatura corporal. Por lo tanto, no va a ir a hipotermia. Ujú. Pero por eso el consumo de leche en las primeras horas es fundamental. Pero Desde digo, luego, hay muchos, si yo hay tiro un lechón sí, al campo, digamos, en un día de helada, eh, ¿quién va a sobrevivir? Va a sobrevivir el que más masa corporal tenga. claro. Ujú. Por eso el peso al nacer es otra de las grandes variables, digamos, para los lechones. Claro, pero ¿Eh? entonces, digamos, no te puede agarrar desprevenido una muerte por hipotermia. Es porque hace 2 semanas que no pasaste por maternidad. Porque si no, digamos, tenés un montón de preavisos, digamos, de alertas o Sí, de, sí, o de, sí, o sí, de, sí. o de el semáforo en Pasa que a veces, amarillo. a ver, a veces los semáforos amarillos nos acostumbramos. Claro, Eh, Sobre todo también porque tenemos, a veces hay variables que cuestan dinero, digamos, como la calefacción, la energía, cuestan dinero. Entonces, eh, las corrientes de aire, evitar corrientes de aire. eh. A veces Ujú. pasa que tenemos una ventana que por un inlet, digamos, que tira todo el aire sobre una jaula. Eh, Y la otra manifestación del mal manejo de la temperatura es la diarrea, ¿no? Seguidamente. Ujú. Medio como que una cosa lleva a la otra. Pero respondiéndote como hallazgo, lo habitual es que el animal está dinámico, a veces puede terminar aplastado, o sea, tenés más aplastamiento. Claro. Esa, Tenemos esa, esa poca capacidad del lechón para movilizarse, digamos, para esa poca energía para movilizarse, eh, hace que esté más débil y que eventualmente busque a la madre, se refugie debajo de la madre buscando calor y tiene mucho más riesgo de aplastamiento. Entonces, a veces también otra de los hallazgos es que tenés incrementada el porcentaje de aplastamiento. Horacio Baldovino, ya digamos, hola Horacio, ¿cómo estás? Dice, hola a todos, Javier, con las vacunas actuales contra PCV2, ¿hay posibilidades de interferencia vacunal por la inmunidad calostral, del canóstoro calostral? Buena pregunta. En general, con circovirus, salvo que tengas una hembra hiperinmunizada, en realidad, como la respuesta celular es la que más importa en la protección contra la circovirosis, en realidad el nivel de anticuerpos calostrales, digamos, o calostrales al momento de la vacunación, eh, en general no son tan decisivos, digamos, salvo determinadas condiciones particulares. Pero es por eso que el medio que el estándar de todas las vacunas viene indicado en algunos casos hasta para 7 días, pero a partir de los 14 días estará haciendo vacunaciones. Ujú. Volvemos a lo mismo, decimos vamos a vacunar 14 días de vida porque me queda más práctico. Eh, pero terminamos vacunando un lechón de 7 días porque fue movido dentro de la maternidad. Entonces lo que importa mucho es el más menos, digamos, de la edad del lechón al destete. Si lo vacunamos a los 21 días, que sea 21 días, digamos. Si lo vacunamos 28 días, que sería el rango superior, máximo, indicado, que sea 28 días. Pero Ujú. bueno, respondiendo a la pregunta, en general no sería un problema, digamos, la inmunidad calostral. Bien, bien. Vamos, entremos un poquito en lo que es las problemáticas digestivas, ¿no? Ya salimos del destete, estamos, digamos, salimos de lo que es la maternidad, pasamos al destete, tenemos animales que hemos destetado con 6,5 kilos, 6 kilos, que podemos hacer un peso óptimo para el destete. ¿Cuál es el manejo, cuáles son las problemáticas más comunes en esa etapa del destete al desarrollo, Javi? Bueno, una de las cosas que actualmente
o sea, que he visto en los últimos tiempos, por así decirlo, es que se subestima bastante, por ejemplo, la calidad del aporte de proteína de soja. El Expeller, por ejemplo, que es muy popular por cuestiones de a veces de practicidad, porque tenemos una fábrica de Expeller cerca, etcétera, porque se puede hacer un canje, porque económicamente, digamos, nos sirve, tiene que ser de buena calidad, tiene que estar bien desactivado. Y no es más o menos, no, tiene que estar bien desactivado. Y eso, si tenemos elevados niveles de factores antinutricionales, en la soja nos perjudica y mucho. Y nos perjudica, les digo que lo vi en una granja con muchos kilos a la salida de la requerida. Y luego esa proteína de soja en el intestino me cambia mal digerida, digamos, me puede cambiar el pH, me predispone a Escherichia coli, me predispone a otras infecciones o procesos infecciosos, digamos, a nivel, eh, hablando del aparato digestivo, ¿no? Pero bueno, Bien. me quedé con la pregunta de Horacio, por ahí me quedé pensando en una cuestión. Lo que sí que si se hace vacuna de madres, digamos, contra PCV2, no sería lo indicado, si queremos inmunizar a las madres contra PCV2, no sería lo indicado vacunarlas preparto. Lo ideal es vacunarlas predestete o junto con la vacuna de parvovirus y leptospiras. O sea, aplicarlas pensando en elevar los anticuerpos maternos para proteger su futura gestación, pero no como protocolo preparto. Esa aclaración, digamos. Lisandro Jacob dice, buenas tardes a todos. Javier, en base al ejemplo que mencionabas de granjas en donde hay un alto porcentaje de nodrizas, ¿crees que es conveniente priorizar la edad en el armado de los lotes de destete, dejando de lado el tamaño y aquellos con menores días de vida? ¿Establecer un manejo diferenciado o no tiene sentido? ¿La ves a la pregunta Mm. ahí en tu...? Sí, la estoy leyendo. Ah, perfecto. Eh, o sea, si yo tengo que salvar al lechón, o sea, mi prioridad es salvar al lechón. En esa prioridad de salvar al lechón, en la maternidad, eh, voy a, en ocasiones voy a tomar riesgos, digamos. Lamentablemente es así. Eh, Conociendo esas situaciones, eh, yo lo que tengo que ver es que si yo tengo un lechón destetado más vulnerable, eso yo creo que debería ser el mensaje que trato de dar, ¿no? Si sabemos que tenemos ese lechón un poco más vulnerable, ajustar unas medidas de manejo en el destete y post-destete, digamos, a ese lechón más vulnerable. Eh, Luego, dentro de la maternidad tenemos distintas estrategias para salvar a estos lechones y, como les digo, llevar un buen registro de esos movimientos para que no resulten engañosos los parámetros que nos reflejen los programas de gestión y como es eventualmente llevar el mayor orden posible, digamos, si hacemos, por ejemplo, un destete hiperprecoz. Si hacemos destete hiperprecoz, eh, que sea en las mejores condiciones posibles, eh, tal vez de forma preferible con los lechones lo más grandes posibles. Digamos, a veces necesitamos liberar una madre y, eh, y tomamos una madre que tiene lechones lindos pero demasiado pequeños. Entonces tratar de ir a elegir la madre en función de la necesidad, la que tenga los lechones más grandes posible. Entonces eso vamos a tener más chance de un acierto mayor, digamos, o de un impacto menor negativo sobre los lechones. Pero no sé si le respondí. Es difícil la pregunta responderla con certeza, digamos. Pero Ujú. bueno, de vuelta, el mensaje es si tengo que mi prioridad es salvar lechones, digamos. No voy a dejar, por un tecnicismo, digamos, no voy a dejar de salvar lechones, ¿no?
Dice Horacio Baldovino, cada vez nos encontramos con más lechones destetados con menos de 15 días. Sí, sí, efectivamente. Pero es la necesidad de madres que por ahí tenemos para hacer esa nodriza, digamos, y entonces tenemos que liberar una camada para... La otra es cómo hacemos esa camada que libera una madre, digamos, dónde lo hacemos. Si lo hacemos en la propia sala de maternidad, Claro. sería lo ideal, eh, hacerlo en esa criadora por ahí, y, pero no sacar ese lechón inmaduro con el resto de lechones de 20 días, digamos. Yo siempre pongo medio ese ejemplo del chico que es grandote, pero que está en jardín de infantes, digamos. Tendría tamaño corporal como para ser un pibe de primer grado, pero es... El desarrollo es Y distinto. el desarrollo del sistema nervioso, digamos, el lechón no reconoce dónde está el agua, no reconoce dónde está no sabe alimentarse, digamos. Entonces hay que tratarlo como tal. Ujú. Y hay Pero sí, una consulta que tal vez dista un poco de tu charla en sí, pero es algo que siempre me pregunté. Porque, digamos, tenemos conocimiento de que hay muchas granjas que llegaron al punto de una hiperprolificidad tal que llega a ser ya antieconómico. Y muchos están volviendo, porque la tasa de mortandad es alta, y muchos están volviendo a, ¿sabes qué? Quiero 11 pero 11 pequeños Cenitos. tanquecitos. ¿Entendés? No 25 de los cuales tengo que hacer malabares, gastar fortuna, de los cuales indefectiblemente y estocásticamente por la biología misma se terminan muriendo. ¿Hay un cálculo de cuál es ese punto de inflexión? O sea, más allá de la biología, ¿no? Porque ya sabemos que la biología estamos ahí, en el borde y jugando muy fino. Pero digo, desde ese aspecto en lo económico, mirá, hasta 23 da, 24, 25 ya es pérdida, entonces no te conviene ir con esa cantidad. ¿Hay un cálculo así hecho? es materia de discusión o por ahí de rediscusión, que quizás en algún momento haya que ver cómo se sigue, o viste que la selección de las hembras, en la presión de selección de determinadas genéticas, digamos, entran varias ecuaciones, digamos, varios elementos de la ecuación. Desde la ganancia de peso de la hembra, el magro de la hembra, eh, la conformación misma de la hembra, y todos los caracteres reproductivos y de prolificidad, digamos. Eh, si vos me decís hoy cuál es el número ideal, seguramente me equivoque, porque la realidad es que se ha ido corriendo la vara todo el tiempo. Eh, si vos me preguntabas en el 2003, por así decirlo, cuál era el número, y el número en ese momento todos te decían 13 lechones. ¿Viste? Y hoy 13 nacidos, digamos, o 13 ya eras un crack, digamos, si tenías 13 nacidos vivos. Casi que no te creían, digamos. Eh, y hoy, y hoy te digo, bueno, dame 16 vivos uniformes y una hembra con 16 tetas funcionales. Claro. Ese sería mi mundo ideal, como quien dice. Y Y, vos desde tu experiencia, y que esa hembra me destete los lechones con un porcentaje por debajo del 10% de mortalidad. bien, bien, y Ese desde sería tu experiencia, el mundo ideal hoy, digamos, pero como te digo, es la foto. claro, La vara se va corriendo, las hembras han evolucionado no solamente en número de nacidos, han evolucionado en eficiencia, eh, Producción de ya son leche. más eficientes en términos metabólicos, como para resistir más, digamos. El útero de las hembras que parecía imposible antes, ahora hoy es otro, cambió, las líneas mamarias son mejores, las hembras producen más leche. Eh, entonces, la realidad es que la selección también por uniformidad de camadas mejoró la uniformidad de camadas. Eh,
es apasionante, digamos, la producción porcina va corriendo la vara todo el tiempo, digamos, de lo que parecía Claro. imposible hace unos años atrás. Hoy tenemos hembras que llegan a 200 días de vida con 160 kilos y estamos preocupados porque se pasan de peso, digamos. Claro. Claro. Claro, sí, sí, sí. Oh, Y desde lo digestivo, desde las problemáticas, justo es tu temática, desde la problemática de lo digestivo, aquellos lechones que salen tal vez de una hembra, de una genética no hiperprolífica, ¿no? En la que saca 15, 16 lechones, digamos, bien, lindo peso, peso promedio, versus aquellas hiperprolíficas en las que indefectiblemente los pesos son menores. ¿Vos ves que desde lo digestivo hay un desbalance? O sea, es parecido al parto del humano, o sea, que cuando pare uno está bien, pero cuando paren tres, digamos, ya la cosa se complica. ¿Vos cómo lo ves? O se estandarizan, llega un momento en el desarrollo de que ya no te das cuenta si viene de una madre hiperprolífica de una que no. Eh, o sea, el peso al nacer en determinados rangos, digamos, condiciona el desempeño futuro, digamos. Es por eso que lechones que en general al nacer tuvieron por debajo del kilo de peso al nacer, en general hay una alta correlación, digamos, con menor peso a la venta, digamos. Que de eso todavía no hablamos, digamos, pero la realidad es que hablamos mucho de lechones, pero a la hora de la verdad los kilos a la venta son lo que nos define el negocio. Y un poco lo dijiste vos, a veces un lechón, destetamos muchos lechones, pero somos muy caros en el sitio uno. Entonces, en términos económicos, finalmente no es tanto el beneficio, digamos, si no lo podemos aprovechar con kilos a la venta. Eh, a veces tenemos que elegir la ecuación más equilibrada entre cantidad de lechones producidos al destete y viabilidad de esos animales post-destete y peso, eficiencia en desarrollo, terminación y peso de faena. Mm, sí, bien. el Yo, arte, digamos, de sí, qué elegir. ya ¿No? tenemos 40 Y minutos la de otra es las charla, ya condiciones de vamos a granja entrar. que tenemos para eso, ¿no? Perdón. Pero la Ese es otra, fundamental, ¿no? hablando un poco, es las condiciones de granja que tenemos para poder aprovechar ese lechón de esa hembra hiperprolífica. Mm. Volviendo un poco a este tema digamos, de la hiperprolificidad y lo que decía Lisandro ahí con respecto al nodrizaje. Vemos que hay cerdas que se deslechonan, digamos. Se les sacan todos los lechones y siguen en lo que es la maternidad, y se le pasan otros lechones para que sigan amamantando. La calidad de leche de ese animal es el mismo, sigue manteniendo la misma calidad, energética, proteica, o disminuye. La producción de leche de la madre, o sea, depende siempre de los extremos a donde vayamos, ¿no? Ujú. Pero en general, entre 21 y 28 días, lo que sucede es que la cama, si vos tenés hay una gráfica, digamos, que Sí, lo explica bien, digamos que no la tengo acá a mano, pero básicamente el lechón incrementa la demanda y la madre llega a un momento a partir de los 14, 21 días que se estabiliza en sí, oferta, meseta. se ameseta. Hasta los 28 días ella sigue amesetada, digamos. Después hay Ajá. individuos más eficientes y menos eficientes. Por ahí el animal puede secar antes. En términos de calidad de leche, en términos nutritivos, no es tanto el problema es más que el volumen de producción, digamos. Sobre todo ahí entre 21 y 28 días, ¿no? En ese rango. Eh, Ahora bien, el movimiento de lechones hacia esa nodriza tiene que ser con un animal que haya calostrado con su madre. ¿Sí? Eso sí. Claro. Sí, 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 El fundamental. lechón tiene que calostrar con su madre. Tenemos que intentar que calostre con su madre.
porque no es solamente inmunoglobulina lo que pasa al calostro. Hoy entendimos, como quien dice, hace no tantos años, entendimos que pasan, además de anticuerpos, pasan también células del sistema inmune de la madre a los lechones. Y ese pasaje es mucho más eficiente, digamos, en la madre o sea, cuando es madre a hijo, digamos, el calostrado, que cuando es un calostrado heterólogo, digamos, que se lo denomina. O sea, cuando calostra con una madre distinta, digamos. Pero bueno, Bien, igualmente eso no significa que se mueran los lechones. O sea, por ejemplo, un lechón nace, la madre se muere al parto, lo llevamos a calostrar con otra madre y los lechones viven. vive, Pero bien. bueno, siempre en términos de, de ideal de protección para el lechón, lo ideal es que calostre con su madre. Bien. Hoy decías que, bueno, y eso hoy, digamos, el negocio apunta a lograr la mayor cantidad de kilos posibles, en el menor tiempo posible. Para eso también es necesario, eh, y volvemos al destete, lograr buena calidad de lechones al destete. ¿Cuáles son las problemáticas más habituales en el destete, más allá de lo que es, la diarrea y demás? ¿Y cómo empezar a evitar y empezar a tener lechones con una buena sanidad intestinal y buena vellosidad también? Eh, Mirá, por un lado, bueno, peso, digamos, buen peso, un buen manejo de la alimentación, digamos, en el post-destete, eh, una, una nutrición acorde a la edad, digamos, para que acompañe al desarrollo digestivo, digamos. Eh, Evitar la sobreoferta de proteína, digamos, de soja, Ujú, porque eso a veces termina generando efectos a veces adversos y la calidad de la proteína de soja. Micotoxinas, micotoxinas, presencia de factores antinutricionales, micotoxinas, el uso de aditivos adecuados, digamos, para mejorar la digestibilidad de los glúcidos, la digestibilidad de las proteínas. Eso me digo, podrían ser los... Bueno, y la otra es evitar ese gasto energético por ahí en la recría, producto eh, como es de animales con frío. Entonces, ujú. ese frío, digamos, también te condiciona. Ahí saqué una cuenta recién que si destetás 14 por 2,5 partos, estás en 35 lechones destetados. Ujú. No parece un número loco, pero el tema es que si eso lo multiplicas por 130 kilos, te da Un número, 4.550 kilos. Estás arriba de los es un 4.000 número kilos. importante. Ya. Eh, o sea, podés vender más de 4.000 kilos, pero vendiendo animales de 130 kilos. Para 130 lograr kilos. vender, claro, para lograr vender ese animal de 130 kilos hay que tener una buena salud eh, en todo el proceso, ¿no? También, ¿no? Claro. Pero respiratoria sobre todo al final y digestiva al inicio, sobre todo. Ujú. Sí, y una Con eso genética te que te respondí, permite, ¿no? Pero es y una amplio, ¿no? genética Pero que te, una genética que te permita también llegar a los 130 kilos y no se te clave a los 110, 115, ¿no? O empieza a desarrollar grasa. También tiene mucho que ver la genética en esto, Gaby. sí, desde luego, desde luego. Nos vamos un poco de tema, pero sí, Sí, es sí. todo Bien, un combo. entonces, ya tenemos prácticamente casi 50 minutos de charla para ir ya redondeando. No sé si hay alguna otra pregunta, pero a lo mejor algo que no te hayamos preguntado y algo que vos, creas que es necesario desarrollar en esto de lo que es el abordaje en cuanto preventivo para evitar problemas digestivos, Javi. No, bueno, en lo preventivo, una es que subestimamos a veces al pilar de la nutrición, digamos, como parte de la salud, digamos. Como que encaramos siempre hacia el tratamiento eh, y, y a veces
nos olvidamos un poco o dejamos de lado lo que decíamos, ciertas cuestiones de manejo en el post-destete y luego de las variables nutricionales y los factores que influyen, digamos, en la salud digestiva. Y muchos de esos factores que influyen en salud digestiva son no antibióticos, digamos. Un poco, y esto no es por decir cosas políticamente correctas, digamos, para quedar bien, digamos. Es que la realidad es que a veces tenemos en la mano un análisis de una mala materia prima y no lo subestimamos o nos rendimos a decir, eh, no tengo otra materia prima, digamos, que pueda utilizar, digamos. Entonces, no subestimar esas cuestiones, ¿no? Ujú. Desde luego, micotoxinas, desde luego, digestibilidad de lo que estamos dando, uso adecuado de aditivos, uso adecuado de secuestrantes de micotoxinas. Bien. Bueno, el tema de micotoxina es un tema aparte, ¿no? Un tema también para desarrollar, porque muchas veces por esto de conseguir a lo mejor grano barato y demás, o la falta de análisis de los mismos, nos lleva a tener estos problemas realmente que pueden llegar a ser caóticos, ¿no? Sí, 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 efectivamente. Por eso, este invierno, lo que es análisis de micotoxinas en maíz, ha sido por lo menos en la casuística de las granjas que yo visito, no ha sido tan problemático. Pero otros años la cosecha fue más compleja, digamos, y hubo mucho más micotoxina. Ujú. Así. Muy bien. Fumonicina está predominando mucho, particularmente para lo respiratorio, por ahí. Sí. Y bueno, diferenciar un poco lo que decía ahí Lisandro, que preguntaba muy bien él, ¿no? El tema de lograr diferenciar por ahí esos lechones que necesitan de un manejo especial, digamos, es importante. Es un buen punto, digamos, lo que él dice. Eitel, ¿alguna consulta que quieras hacer ya para ir terminando? No, ¿Alguna no, 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 investigación? sumamente claro como siempre, gracias Javier. Eh, pero no, 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 si alguien del auditorio tiene alguna consulta, díganla, si no, bueno, vamos ya cerrando el primer capítulo. Javi, muchísimas gracias por tu participación, también por tu buena predisposición, como siempre, para estas charlas que son más que nutritivas y fundamentales también para los productores y para esta etapa tan importante de lo que es el lechón, al destete, la sanidad intestinal y para que salgan animales sanos. Como bien decías hoy, y lo reiteramos, esto de si queremos animales con buen peso al final a la venta, necesitamos lechones saludables y de buena salud intestinal. Yo creo que es más, digamos, no en vano las empresas de nutrición trabajan mucho en eso, ¿no? En todo lo que son los iniciadores, preiniciadores y todo lo que es para el desarrollo, para lograr animales fuertes al momento de la recría y la terminación. Un placer, Javi. Muchísimas gracias por tu participación, ¿eh? Gracias a ustedes. Muchas gracias por Igualmente, la invitación. un Abrazo. placer. Bien, nos vamos entonces, nos reencontramos, ya le vamos a estar contando e informando cuál va a ser la próxima charla, seguramente a lo mejor antes de fin de mes o a principio de septiembre tengamos la próxima charla, ya están definidas, no están organizadas, pero ya están todas definidas, así que vamos a estar hablando de eso. Nos reencontramos entonces en el próximo encuentro de este ciclo de webinars de Abiotech. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos. Adiós.